Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a este estudio de la Palabra de Dios. Saludamos desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted se encuentre. Te sirvo Carlos Andrés Mejía Mendaño. Mando un abrazo fraternal, un escudo santo, un apretón de manos. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Porque no me avergüence el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Conociendo al Maestro. Vamos a hablando de estos tópicos que nos enseñan acerca de la vida del Maestro, que nos recuerdan o que podemos mirar la palabra de Dios, cómo es la vida de nuestro gran Maestro, para que también nosotros como cristianos, como discípulos, también aprendamos y apliquemos estas virtudes del Maestro en nosotros. Gracias a Dios nos permite un nuevo día, gracias a Dios nos permite tener internet, y gracias a ustedes hermanos y hermanas que se conectan, gracias a todos nuestros hermanos administradores de la página radial. Gracias, amados, por siempre estar a través de estos medios, participando, compartiendo los estudios, los videos. Es un gusto para este siervo nuevamente estar en este año con ustedes, poder alentarnos, motivarnos, redarguirnos, exhortarnos con la palabra de Dios, el poder cada día mirar a través de la Escritura la manera de cómo podemos caminar, de cómo podemos practicar, de cómo podemos seguir caminando hacia la gran meta, que es el cielo. Bienvenidos, mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a seguir estudiando estos tópicos de conociendo más al Maestro. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta mañana, gracias por su amor y su bondad. Gracias, Padre, por la noche pasada, el reposo, el hecho. Gracias porque nos permiten este día poder levantarnos con ánimo, con deseo, para poder predicar la palabra, para que podamos ser orgullosos, exhortados, animados con ella, Padre. Gracias por las bendiciones en Cristo, porque podemos cantar, orar, predicar, porque podemos estar en su reino, porque podemos ser más que vencedores, Padre, porque podemos hacer muchas cosas en su pueblo, como el poder alentar, como el poder, Padre, aconsejar. Gracias por el fruto del Espíritu Santo, gracias por la sabiduría, la fe, la palabra, gracias por la armadura, gracias por cada hermano, por cada hermana, gracias por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Gracias por esta emisora radial de Mensaje Amor para Salvación. Gracias, Padre, por mis hermanos administradores, por el director. Gracias por nuestros nuevos hermanos que se han conectado a esta emisora para predicar. Gracias, Padre, por toda la familia de Mensaje Amor para Salvación. Gracias, Padre, porque en este día nos permite nuevamente seguir predicando. Rogamos por nuestra salud, para que bendiga mi salud, para que bendiga a nuestros hermanos que tienen problemas de salud. Bendiga nuestra vida espiritual, permítanos cada día seguir perseverando. También rogamos por nuestros hermanos que tienen dificultades. Rogamos, Padre, por la iglesia del mundo entero. Rogamos especialmente por la congregación en Sopetrán, para que esté fortaleciéndoles, animándoles. También, Padre, acá en Colombia y en muchas partes del mundo, para que sea usted ayudando a su iglesia a seguir hacia adelante. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por palabra. Agradecemos por las bendiciones materiales de este día. Ayúdanos para darle una buena administración, Padre. Y gracias porque nos bendice más de lo que merecemos. Gracias porque no nos paga según lo que hacemos. En nombre de Jesucristo oramos, rogamos, suplicamos y agradecemos todas estas cosas. Amén. Mis amados hermanos, bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Gracias a ustedes que se conectan, amados hermanos y hermanas. Saludos desde acá de Colombia, hasta donde usted se encuentre, hermana Marcelino Estrella. Saludamos desde acá de Colombia. Gracias por mandar sus abrazos desde Obregón, Sonora, México. Vamos a seguir estudiando estas lecciones y conociendo más al Maestro, estos tópicos. Queremos invitarle para Mateo capítulo 22. Vamos a estar leyendo hoy el texto de Mateo 22, del 1 al 14. Vamos a estar estudiando un poco acerca de este tópico o de esta lectura, y vamos a estar hablando, recordando lo que Jesucristo está haciendo con sus discípulos, que Él está preparándolos, que Él les está hablando. Está llegando su ministerio a su fin, y lo que está llegando al fin también es la ley de Moisés, y lo que está llegando con todo esto es que Jesucristo cumpla la voluntad o el propósito por el cual lo mandó el Padre, y que las personas
en ese tiempo y en el mundo entero, entonces tenga esperanza o tenga salvación. Pero aún antes todavía no ha ido a la cruz, en este momento no ha ido a la cruz, en este momento está preparando a sus discípulos y les está diciendo la manera de cómo, después de que él vaya a ir al Padre, de cómo él va a ir a la cruz, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que ellos deben, por ejemplo, ministrar cuando la iglesia se establezca, cuando hayan problemas. Les habla de la humildad, les habla de la sencillez, les habla del amor mutuo entre hermanos, les habla de perdonar a los enemigos, les habla de no enaltecerse, les habla de la predicación de la palabra, les habla de muchos temas importantes. Vamos a mirar Mateo 22 del 1 al 14, este verso, Mateo 22 del 1 al 14, nos dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ese es un verso, una lección muy interesante, una parábola que se está hablando, dice, de la fiesta de las bodas, y que con esto Jesucristo les está hablando de grandes cosas a sus discípulos y que también nos la dice a nosotros. Jesús pasó después a referir su tercera parábola, parábola de la fiesta de las bodas del Hijo del Rey. Es parecida a la parábola de la gran cena que Cristo había referido varias semanas atrás. Lucas 14, 16 al 24. Pero hay diferencia. La parábola anterior fue referida para enseñar la insensatez de rechazar la invitación que hace de formar parte del reino. El propósito primordial de esta es poner a descubierto la maldad de los jerarcas judíos y las nefastas consecuencias de las acciones de ellos. Esta parábola se sale de lo normal porque es doble. La primera parte se dirige a los enemigos de Jesús y la segunda tiene una lección para los seguidores de él. Pues acá se habla de dos partes y lo que Jesucristo quiere es que tanto los judíos como los discípulos, o sea, los apóstoles, entiendan algo bien importante. Y lo importante es que Él va a establecer un pacto y que Él va a dar libertad o salvación y que ellos necesitaban tratarse bien, que ellos debían estar en unidad. Pero acá se habla de grandes cosas. Hay que acordarnos de que estas parábolas más que todo apuntaban a los judíos o a los fariseos, quienes eran el pueblo que Dios había dado la ley de Moisés, pero que ellos no habían hecho bien o no la estaban practicando para glorificar al Padre. Y lo que Jesucristo viene a decirles es a ellos, les predica primeramente a los judíos, les está diciendo: ustedes han hecho mal, ustedes no están obrando según la ley de Moisés, no están obrando según lo que mi Padre les dio allá en el monte Sinaí con Moisés, y ustedes han tergiversado esa ley y ustedes solamente están aplicando mucho lo ritual, pero la parte moral no la están aplicando. Y tenían varias cosas que ellos necesitaban cambiar. Ante todo era el orgullo, la negligencia y el enaltecimiento que tenían ellos los judíos y por ejemplo los rabinos o los fariseos, que es donde Jesucristo apunta a que ellos deben de cambiar, que su corazón debe ser renovado, debe ser purificado, y pues por eso Jesucristo les habla a ellos primeramente, porque ellos son los que Dios había dado los mandamientos y ellos son los que están utilizando mal los mandamientos.
Ahora Jesucristo nos está hablando a usted y a mí porque somos cristianos, cuando se habla respecto a la ley cristiana, a la iglesia, cuando se habla respecto a la administración de la palabra, a la evangelización, cuando se habla respecto a la madurez, cuando se habla respecto a la edificación del cuerpo, cuando se habla respecto al testimonio, a la luz. Nos habla usted y a mí como cristianos y nos está diciendo de que usted y yo somos los responsables de practicar la ley cristiana en nuestras vidas. Si no lo estamos haciendo, pues también vendrá el día del juicio y se nos dará también pago por lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que está hablando ellos? Ellos necesitan cambiar, ellos necesitan arrepentirse para que el pago para ellos no sea la condenación, sino que ellos puedan tener también libertad o salvación, que es lo que se les está enseñando. En la primera parte de la parábola se cuenta que un rey hizo fiesta de bodas a su hijo. En el versículo 2, el rey representa a Dios y el hijo es Jesús, y la fiesta de las bodas representa las abundantes bendiciones que reciben en el reino mesiánico. Cuando la comida estuvo preparada, el rey envió a sus siervos a pedir a los convidados que vinieran. Los convidados representan a los judíos religiosos, en general a los dirigentes judíos en particular. Algunos de los convidados hicieron caso omiso de las llamadas, mientras que otros maltrataron y mataron a los siervos. Entonces acá se está hablando de los judíos y lo que se está diciendo es que ustedes necesitan arrepentirse, ustedes necesitan venir al Señor. A ellos se les predicó primeramente, porque para ellos hay que acordarnos de que a través de Noé, a través de Abraham, Isaac y Jacob, se está hablando de la promesa, se está hablando del pacto, hablando a través de David. El pacto que fue que estableció Dios para con esta nación de salvación, de llevarlos a esa tierra prometida. Este fue el pacto que Dios había hecho con estas personas. Y por eso Jesucristo se está dirigiendo primeramente a ellos, porque ellos son los que directamente son los responsables de cómo están utilizando la ley y cómo deben ellos mostrar en su vida acerca de ese testimonio, acerca de esa luz y sobre todo de lo que ya conocían del Señor, ya conocían de la ley. Pero entonces Jesucristo les está hablando a ellos, les está diciendo que acepten ese banquete, que acepten esas bodas, que acepten al Hijo, que acepten la salvación, que acepten de que ellos necesitan mirar en su vida, cambiar sus actos, cambiar desde afuera, desde adentro hacia afuera, que deben renovar su corazón, porque ellos solamente tenían mucho de la parte de la ley ceremonial, pero la parte moral o la parte interna les faltaba mucho, o sea, necesitaban cambiar. Además de eso, estas personas no aceptaron esta invitación, estas personas, entonces dice la Biblia de que la comida o las bendiciones o la salvación estaba preparada, o se estaba manifestando para estos hombres, pero que esos hombres omitieron esto, rechazaron esto, y que otros lo que hicieron fue pues estar maltratando a sus consiervos, maltratando a los que estaban a su alrededor. Y cuando se habla de maltrato es acerca con la ley de Moisés. Entonces acá se nos habla de que estos convidados primeramente son los judíos, los fariseos, porque ellos son los que necesitan cambiar. A ellos se les predica primeramente porque es el pueblo escogido de Dios. Y Jesucristo les predica porque ellos son los que se les ha dado la ley, que son del pacto de Dios, pero que no la están cumpliendo. Y Dios quiere salvarlos a ellos. Y Dios quiere salvar a todo el mundo. Y por eso es importante que comience predicándoles a ellos. Y después entonces comienza a también predicarle a los que no son judíos, a muchas personas, porque Él quiere la salvación de todos estos. Pero ellos no hicieron caso. Hicieron caso omiso a las llamadas. Al igual que en la parábola de los labradores malvados, esa fue la forma como los dirigentes judíos trataban a los mensajeros de Dios, los profetas. El rey se enojó por la respuesta que recibió de ellos y envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Los comentaristas por lo general coinciden en que con esas palabras Jesús anunció la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el 70 después de Cristo. Este tema se empleará 2 capítulos más adelante, Mateo 24. Algunos dicen o suponen que cuando dice que mandó a sus ejércitos para destruir,
es ese día en el año 70 con el emperador Tito, que quemó Jerusalén. Muchos comentaristas coinciden en cuanto a esto. Lo cierto es que la palabra de Dios habla para estos hombres fariseos y judíos que conocían la ley y que no están practicando lo que Dios les había mandado, y que ellos van a tener pago, y que ellos van a tener. Y pues en el año 70 se demostró de que muchas de estas personas también pues fueron allí muertas. Muchas de estas personas tuvieron que correr y muchas de estas personas también dice que el ánimo se enfrió, volvieron atrás. Otros siguieron hacia adelante, perseverando. Pero entonces, este tema se ampliará, por ejemplo, en el capítulo 24 nos habla acerca del tema de Tito, de Jerusalén o la destrucción del templo. Notemos que Cristo se refirió a Jerusalén como su ciudad, la ciudad de ellos, y no llamó mi ciudad, ni nuestra ciudad. Esto significa que cuando los judíos como una nación desecharon a Jesús, en Juan 1:1 ellos dejaron de ser pueblo escogido de Dios. Ellos necesitaban aceptar al Salvador, ellos necesitaban aceptar de que el que estaba predicando es el Mesías, Dios, y que Él les podía dar la salvación, pero ellos están rechazando a Jesucristo. Ellos solamente quieren, sino hacerlo de la ley de Moisés, pero cuando Jesucristo les está predicando que necesitan arrepentirse, que necesitan cambiar, porque según la ley ellos no están practicando lo que el Padre les ha mandado, entonces les dice, deben de arrepentirse, porque esto los está llevando al pecado. Vamos a mirar algunos textos. Vamos a mirar Romanos 2:28 al 29. Romanos 2:28 al 29. En el libro de los Romanos, capítulo 2, 28 al 29, mire lo que dice la Biblia. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es lo del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Acá el apóstol Pablo está hablando de que no solamente aquellas personas que son del pacto de Dios o de la circuncisión, cuando Dios habla a Abraham, allá en Génesis, que él tiene que circuncidarse y que este es el pacto, dice que ahorita en Cristo no solamente es lo exterior, sino lo interior, dice el del corazón, y dice acá, dice la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Esto viene de parte de Dios, no viene ya de los hombres, no viene de una genealogía, ya no viene de la carne, ya no viene ni siquiera de David o de Judá, no viene de esa genealogía, sino que viene de Dios. Y es bien importante lo que nos dice este verso. Y Jerusalén dejó de ser la ciudad de Dios. Entonces el rey mandó a sus siervos a ir por la región a invitar a todos a su cena. Los mensajeros juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. La expresión malos y buenos incluía a los publicanos y a los pecadores, que le oían de buena gana, y es probable que incluyera también a los gentiles. Una vez más, Jesús señaló a los dirigentes judíos que ocupaban altos puestos serían desechados porque ellos lo desecharon a él, mientras que la gente corriente que lo recibiera sería recibida. Mientras que los judíos, quienes eran del pacto de Dios, que eran del pueblo escogido de Dios, lo estaban rechazando, los gentiles, los que no eran judíos, estaban aceptando la enseñanza o estaban aceptando lo que Cristo, ellos estaban poniendo atención a lo que Cristo está predicando y les está agradando, y ellos están siguiendo, muchos de ellos están siguiendo, están caminando, muchos de ellos cuando Jesucristo camina, cuando Jesucristo hace milagros, entonces ellos están detrás de él y muchos están escuchando la palabra. Son personas muy atentas, son personas en las cuales están escuchando la manera de cómo ser salvos. Pero estos dirigentes judíos que desecharon a Cristo,
ellos también iban a ser desechados si no se arrepentían, si no volvían al Señor, si no miraban que lo que ellos están haciendo no era agradable a Dios, que estaban desobedeciendo la ley judía, la ley de Moisés, y que necesitaban ir a Cristo para ellos ser salvados. Entonces, están invitando a todos. La expresión entre buenos y malos, la expresión se refiere como al pueblo judío y también al pueblo gentil. De esta manera, buenos y malos, es la expresión acá, porque hay que acordar de que Jesucristo está predicando primeramente a los judíos, pero también los gentiles, o los saduceos, o los griegos, todos los que están alrededor, ellos están escuchando. Y Jesucristo está predicando a todo el mundo, porque hay que acordar de que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los judíos, sino al mundo. Y Él vino a predicar primeramente a los judíos, pero también predicó a los gentiles y a muchas naciones, a muchas personas, que eran de diferentes razas también. Y esto incluye lo que también allá en Hechos capítulo 2, cuando nos habla de las 16 naciones, cuando nos habla de la predicación del Evangelio a través de Pedro, dice que es para todas las personas que deciden aceptar a Cristo. Una lección sobre preparación, sobre la preparación. En la segunda parte de la parábola, cuando el rey entró al salón donde le servía la cena, halló a un hombre vestido de forma indebida. El versículo dice en el versículo 2, y le dijo, versículo 11 y versículo 12. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Lo reprendió e hizo que lo sacaran a la fuerza de las fiestas. A muchos se les desconcierta esta parte del relato. Hay quienes protestan porque les parece injusto condenar a un hombre tan solo porque no tiene vestiduras agradables. F. Bruce incluyó Mateo 22 del 11 al 14 en su libro The Hard Side Ends of Jesus, las palabras duras de Jesús. Bruce explicó que no conocemos la totalidad del contexto que rodeaba esta situación, y también explicó que el mensaje implícito es que el hombre que estaba vestido indebidamente podía haber venido ataviado como se debía. Cuando se le enfrentó con su falta, no tuvo excusa y más bien enmudeció. Es una lección bien importante que nos habla en ese verso, y el punto acá es que Jesucristo está enseñando a las personas en ese tiempo. Es que esta persona que está en ese momento, está en las bodas, pero dice no estar vestido de boda, de estar en ese lugar de una forma no indebida, de una manera que no es debida, de una manera que no es agradable a Dios. Dice que el mismo Señor se dio cuenta y que Él le dijo que lo sacaran de allá, que es una persona que no está digna, vestida de boda. Lo importante, amados, es que la salvación es para todos los hombres, de todas las naciones, de todas las razas. Esto es lo que Jesucristo enseñó, y es lo que Jesucristo vino a salvar a pecadores, salvar a todas las personas en el mundo. Pero también hay que entender una cosa: cuando se está dentro del reino y que las personas están aún practicando el pecado, cuando Jesucristo viene y predica el Evangelio, y que las personas pueden arrepentirse, y que las personas pueden tener la salvación, que pueden estar en la iglesia con un tipo de pecado, con un tipo de cosas que desagradan a Dios, más temprano que tarde se entera la iglesia, y muchas veces esto hace que él mismo se salga, que se le saque. Él mismo se sale, no hay necesidad de que uno lo saque, sino que él mismo se sale por el pecado, porque es un pecado encubierto. Y dice la Biblia que en último fin, o cuando llegue Jesucristo, si no se arrepiente, pues va a ser echado fuera. Porque alguien que está dentro de una boda, sin vestido de boda, o alguien que esté dentro con el vestido y esté manchado, dice la palabra de Dios, de que es alguien que va a tener también su pago, porque él necesita estar vestido de boda. Cuando se habla del vestido de boda, es aquella persona que llega a la fiesta, que ha aceptado
a Jesucristo, que ha aceptado la responsabilidad, que ha aceptado los requisitos para él poder entrar a esa boda. Y cuando hemos sido invitados al matrimonio, pues sabemos de que vamos con el mejor vestido, la mejor ropa. Por ejemplo, que vamos a una boda y es respetando los reglamentos de los esposos o de los que están organizando la boda. Y cuando estamos allá en esa boda, pues lo que hacemos es hacer todo lo que se nos indica en ese matrimonio, las personas que organizan el matrimonio, de no sobrepasarnos, o si hay algún acto memorativo o hay que sentarse en alguna parte, no hay que hacer cosas indebidas. Hay que aceptar las bodas, o cuando aceptamos las bodas según Cristo, cuando aceptamos el plan de salvación, cuando aceptamos la salvación para nuestra alma, debemos aceptar los requisitos que la Biblia nos dice, los requisitos que Jesucristo dice para que seamos salvos. Los requisitos es que el hombre debe primeramente creer, necesitamos arrepentirnos, confesar, bautizarnos y ser fieles hasta la muerte. Esto es lo que Jesucristo les está enseñando a los discípulos acerca de la preparación o de la predicación, que cuando el reino esté, cuando el reino exista, entonces que van a surgir muchas situaciones. Y las situaciones es que muchas veces las personas van a aceptar el evangelio, otras veces la gente no va a aceptarlo, lo va a rechazar, pero que sin embargo es importante que cuando la iglesia se establezca, dice Jesucristo para estas personas de que ellos deben ser muy sabios en el momento cuando esté la iglesia, y también mirar qué hombres, qué mujeres son los que están en la iglesia, que no vayan a hacer daño para la iglesia, que no vayan a hacer contaminación, sino que por el contrario, que esa persona que esté haciendo un mal se arrepienta, que es lo que desea. Pero si no se arrepiente, porque dice el versículo de que hay alguien en la boda, alguien que no está vestido correctamente, pero se le invitó a todos y se les dijo que era lo que tenían que hacer. Dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. O sea, él entró, pero él entró y no tiene vestido. ¿Cómo entraste aquí? Y es lo que pasa. Muchas veces dentro de la iglesia, dentro del reino, hay muchas personas en las cuales no se comportan como esos invitados a las bodas, o no se comportan como aquella persona que tiene un vestido hacia la boda, un vestido blanco, digámosle de esta manera. Y lo que pasa es que ingresa y lo que hace es que se convierte no en un trigo, sino que se convierte en cizaña, y comienza a crecer allí con el trigo. Y lo que pasa es que, como dice Jesucristo, dejarlo de que llegue el Señor, y cuando llegue el Señor Él va a arrancar la cizaña y la va a echar en el fuego. Esto es lo que pasa con ese verso, con lo que estamos finalizando acá antes. Esa persona enmudeció, esa persona no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Dice: más bien enmudeció. Su excusa más bien fue quedarse callado. Más bien, cuando una persona está en pecado, tiene un pecado oculto, lo que hace es callar, lo que hace es no decir nada. El enmudecer no necesariamente es quedarse callado, el enmudecer es no hacer nada para cambiar ese pecado, cambiar esa actitud, cambiar ese estado de pecado a vida. También el enmudecer es no hacer nada, el enmudecer es quedarse quieto, el enmudecer es no mirar sus problemas, sus dificultades, sus pecados para arrepentirse o para cambiar, para dejar eso atrás. Eso también se llama enmudecer. El enmudecer es quedarse callado, quedarse quieto, no hacer nada para solucionar ese problema. Y es lo que Jesucristo está diciendo, lo que está mostrando. Dentro del reino hay personas que solamente hacen daño, que solamente se quejan, que solamente están para ser cizaña. Y lo que pasa es que hay que predicar acerca del arrepentimiento, y pues ellos deben entender que necesitan arrepentirse, porque si no, pues Jesucristo también vendrá y pasará como hizo con este hombre. La lección que se da a todos los oyentes de Jesús
los de aquellos tiempos y los de hoy es que las bendiciones de Dios solo pueden recibirse cuando se cumplen sus condiciones, no las nuestras, concluyó diciendo Cristo, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Este es un versículo que se utiliza muchas veces hablando de los que perseveran, los fieles, hablando de muchos están en la iglesia por mucho tiempo. Hemos conocido muchos hermanos en la iglesia y muchos que ya no están. Y entonces cuando miramos de que muchos no están, entonces recitamos esta frase, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Lo cierto es que todas las personas, Jesucristo, Dios quiere que sean salvas, pero parece que los hombres no quieren ser salvados, porque el versículo dice, porque muchos son los llamados, o sea, todos son los llamados. Recuerde Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Comenzó con los judíos, siguieron los gentiles, y de los dos pueblos hizo uno, como dice Efesios capítulo 2, versículo del 11 en adelante. Entonces acá se nos está hablando de estas personas, de las cuales necesitan aceptar los requisitos, los requerimientos, las responsabilidades para estar en las bodas, para estar en la iglesia. Ellos como discípulos necesitan entender de que como apóstoles, después de que Jesucristo ascienda, después de que Jesucristo clave la ley en la cruz, está lo que es la ley cristiana, está lo que es la iglesia, se establece, y ellos necesitan ministrar en la iglesia, necesitan predicar, necesitan guiar, necesitan amonestar, necesitan también exhortar y sobre todo cuidar de la grey de Dios, para que esas personas que quieren hacer daño, entonces también, mira la forma como ellos se pueden arrepentir, sino pues también recibirán su pago. Muchos son llamados, Él llamó a muchos. Él dijo, vayan por todas las plazas, por todos los caminos, llamen a la gente. Dice en el versículo 9, dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad las bodas a cuantos halléis. Dice, y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Acá se nos está hablando. Los convidados, ¿quiénes fueron? Los convidados fueron primeramente los judíos y los fariseos. Esas bendiciones eran para ellos. Pero ellos no decidieron aceptar, ellos decidieron más bien quedarse en casa o trabajar o ocuparse en otras cosas. Esto fue lo que hicieron estas personas. Hay que recordar que cuando en el Antiguo Testamento también Noé, que fue pregonero de justicia, comenzó a predicar. Recordar que Noé comenzó a predicar a todas estas personas de esa generación y les decía acerca de la salvación, acerca de un diluvio. Pero esta gente no creyó, esta gente no aceptó. Vemos de que Dios siempre ha querido de que el hombre sea salvo. Vemos de que Dios siempre ha predicado la justicia, de que Dios siempre ha predicado de sus mandamientos para que el hombre tenga la salvación, para que el hombre tenga la felicidad, pero el hombre está rechazando. Rechazó en la generación de Noé, también rechazó allá en la generación con Lot. Con Lot también, pues estos hombres estaban ocupados en otras cosas, en los pecados, y con Lot y con esta familia, que el hombre hubiera podido aprender acerca de obedecer los mandamientos de Dios, no aprendieron, sino que decidieron seguir practicando el pecado. Y bueno, hay que mirar la historia con Lot también, cómo estas dos ciudades como Sodoma y Gomorra fueron quemadas, fueron destruidas. Y hermanos, pues seguimos predicando la palabra y muchas personas aceptan, otras personas rechazan, pero lo importante y la gran bendición que tenemos es que ya la bendición o la salvación también es para usted y para mí. A pesar de que no somos judíos, a pesar de que no somos fariseos, también la bendición es para usted y para mí. Porque los judíos rechazaron esta bendición. Pero entonces también Jesucristo envió por los caminos a llamar a todos los que no eran judíos, gentiles. Y llegaron judíos
Hay que acordar en Hechos capítulo 2 llegaron personas judías, fariseos, o 16 naciones, y pues también se le predicó a muchos gentiles. Recuerde en Hechos capítulo 10 a Cornelio, recordar de que también se les predicó a estas personas que son gentiles y que la palabra dice que muchas personas fueron bautizadas. Entonces, es importante mirar todas estas lecciones. Y lo que nos dice la palabra es: una cosa es ser invitado a las bodas y otra es disfrutar en sí de estas. Debemos estar preparados para las bodas por medio de hacer la voluntad de Dios. Vamos a mirar Hebreos capítulo 5, versículo 9. Estoy mirando estos últimos versículos para ir finalizando en esta mañana. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice. Vamos a leerlo. El versículo 8. Hebreos 5, 8 y 9 dice. Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hablando de Cristo. Dice, habiendo sido perfeccionado, viene a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. O sea que este ofrecimiento de la salvación es para todas las personas. Ya no es para un pueblo en particular. Ella está diciendo de que el que quiere disfrutar de estas grandes bendiciones, el que quiere disfrutar de las bodas, el que quiere disfrutar del perdón de pecados, o de ser hijo de Dios o ser cristiano, está diciendo usted necesita aceptar las responsabilidades, usted necesita ser obediente. Y la obediencia es, ya hemos dicho, a través del Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección, a través del plan de salvación. Necesita obedecer, necesita aceptar los requerimientos o los requisitos, los parámetros del Señor para poder tener salvación. Porque si no, entonces no podemos ser salvos. Porque si no aceptamos estas cosas, entonces lo que va a pasar es que aunque pensemos de que vayamos a ser salvos, aunque pensemos así como la gente dice, es que Dios es amor y Dios me quiere mucho, Dios me ama tanto, que me da mi casa, me da lo que es la familia, lo que es la alimentación, lo que es un trabajo, y por esto el hombre dice es que Dios me ama mucho y Dios no me va a condenar. Pues va a pasar de que en ese día le va a decir, amigo, ¿usted qué hace acá? Usted no está vestido de boda. Bueno, usted necesita ir a un lugar que no quiere y vas a ir al infierno porque pues no te arrepentiste. Dice en el versículo que a este hombre que enmudeció, dice que le ataron de pies y manos y lo echaron dice que lo echaron a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes para estas personas. Segunda de Timoteo 2:21. Vamos a mirar este otro texto. Segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21 dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Acá el apóstol Pablo manda a Timoteo y lo que le está aconsejando es acerca de cuando alguien puede ser útil para Dios, cuando un instrumento puede ser útil para hacer grandes obras, para hacer grandes trabajos. Y él lo relaciona, lo ilustra con los instrumentos de una casa que se utilizan para comer, por ejemplo, o que se utilizan, por ejemplo para usted beneficiarse. Puede ser una cobija. La cobija le sirve, o la sábana le sirve para usted taparse, tener calor. Si está mala, si está dañada, pues no te va a servir. Si tiene huecos, pero te va a entrar es frío, no te va a calentar. O si tienes un instrumento como una cuchara, y esa cuchara pues está mala, está sucia, pues te desagrada utilizarla. Tienes que lavarla, tienes que limpiarla.
Y el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo y le está diciendo, versículo 20, del versículo 20 al versículo 21 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Todos los cristianos somos útiles para Dios. La parte importante es que usted y yo, cuando practicamos los mandamientos o cuando miramos los requerimientos o las responsabilidades, entonces nos volvemos de beneficio para Dios, para la obra de Dios. Porque si no, entonces dice también, ahí está, unos son para usos honrosos, unos son para la utilidad que se necesita, mientras que otros son para usos viles. Esos usos viles es que no glorifican a Dios, no honran a Dios, sino que es para hacer daño. Por ejemplo, si utilizamos un cuchillo, puede ser para cortar pan, cortar carne, pero también un cuchillo se puede utilizar para matar, para destruir, para cortar a alguien. Y de esta manera pues es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice el versículo 1, versículo 21, 2 Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, se limpia de lo que es vil, de lo que es desagradable, de lo que es deshonroso, de lo que es pecado, dice, puede limpiarse, podemos renovarnos, podemos quitar todo eso que desagrada a Dios, dice, será instrumento para honra. Ahora sí puede ser instrumento de honra. Dice santificado, porque el que lo santifica es Dios. Útil al Señor, lo puede utilizar Dios, y dispuesto para toda buena obra. Ahora sí tiene disposición para toda buena obra. Antes no. Si no se limpia, si está practicando un pecado, si está haciendo cosas desagradables a Dios, es un uso vil, es un instrumento vil, así como una cuchara sucia. ¿Para qué sirve? No sirve para nada. Hay que lavarla para poder utilizarla. Y es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, es lo que se nos dice a nosotros para que podamos entonces seguir hacia adelante. Es importante, hermanos, entender esta parábola de Mateo. Volvemos a Mateo, donde estamos hablando de la preparación de Jesucristo para con sus discípulos y sobre todo de que esto pues fue hace mucho tiempo atrás, hace más de 2500 años atrás, en el primer siglo. Y lo que nos está mostrando Jesucristo es acerca de que antes de que la iglesia sea establecida, se procuró, se hizo todo lo necesario de que lo que esa iglesia que se profetizó o el reino que se profetizó se preparó de antemano, y es algo glorioso, es algo celestial. Y por eso Jesucristo les está diciendo es que lo que ustedes van a ministrar, lo que ustedes van a hacer en el reino va a ser algo muy importante. No es algo sencillo, no es algo vil, no es algo momentáneo, sino que es algo sagrado, algo glorioso, algo que es eterno. Y lo que está pidiendo el Señor es acerca de la preparación, acerca de utilizarle a Él como el Rey, de utilizar sus mandamientos, de utilizar, por ejemplo, todo lo que les está hablando a ellos, para que los hombres puedan cambiar. Y lo que está diciendo a los judíos es que necesitan entender de que Jesucristo es el Mesías y de que Él les puede salvar, de que en Él ellos pueden cumplir esa ley que ellos están hablando, la ley de Moisés, en Cristo. Cuando todo hombre, toda mujer que quiere cumplir la ley, aún los mismos sabatistas, que dicen que es que quieren cumplir la ley, cuando van a Cristo, cuando creen en Cristo, cuando obedecen a Cristo, han cumplido la ley, porque Cristo cumplió esa ley de Moisés, pero la clavó en la cruz, no es para seguir cumpliéndola, porque ya la clavó en la cruz, y lo que está demostrando es que ya en Cristo, estos hombres que no podían cumplir la ley, en Cristo, o sea, mirándolo a Él, caminando en Él, y sobre todo obedeciendo lo que Cristo enseñó a los apóstoles, estos hombres pueden tener reconciliación, estos hombres pueden tener esa libertad del pecado,
Todos podemos tener esa libertad del pecado. Y es lo que nos está enseñando los versículos. Esta es una lección muy importante, hermanos, y pues considerar lo de las bodas, considerar de que hay un Señor, considerar de que hay matrimonio, que acordar de que la iglesia es la esposa, Cristo es el esposo, que acordar de que se invitan a las bodas, siempre se está invitando a que las personas lleguen al Señor, siempre se está invitando a que las personas se arrepientan. En este año, mis amados hermanos, la invitación es seguir predicando, la invitación es a seguir siendo luz, siendo sal, la invitación es que las personas puedan conocer, porque muchas personas están muriendo sin el Señor, muchas personas no están aceptando el Evangelio, muchas personas están yéndose a una secta, a una iglesia evangélica, muchas personas no están conociendo a Dios, sino que están conociendo otras cosas que el hombre quiere predicarles y que son engañadas. Entonces, para este año, mis amados hermanos, quiero invitarles a eso, a que pensemos en la preparación, a que pensemos en el momento de si Cristo llega ya, cómo estamos ante Dios, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro testimonio, y que podamos avanzar, que podamos seguir hacia adelante, caminando, madurando, creciendo. Y es lo que Jesucristo nos está enseñando acá. Ellos necesitaban apreciarle a Él, apreciar sus mandamientos, apreciar de que Él les puede dar vida nueva, salvación. Eso es lo que hemos de apreciar, hermanos. Todos los requerimientos, todos los requisitos, todas las responsabilidades que Cristo predica antes de que la persona sea cristiana son muy importantes. Recuerde esto, cuando prediquemos el Evangelio, cuando alguien quiere bautizarse, predíquele las responsabilidades como cristiano, acerca de la oración, de la lectura bíblica, del canto, las reuniones. Háblale de todas estas doctrinas, háblale acerca de lo que la Biblia nos ha dejado para poder seguir esas pisadas de Cristo. Y de esta manera poder entonces tener la salvación. De esta manera está llegando el momento culminante en el cual Jesucristo va a ir a la cruz, en el cual Él va a establecer ese nuevo pacto a través de su sangre, a través de su carne. Mis amados hermanos, vamos a dejar por ahí porque ya hemos finalizado por este día nuestra lección. Gracias a ustedes que se han conectado, gracias hermanos y hermanas esta mañana. Recuerden, si pueden compartir el video, lo comparten con sus seres queridos, con hermanos. Acuérdense que son lecciones muy importantes de edificación, conociendo más al Maestro, conociendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su parte humana y de la parte en la cual Él está predicando, está haciendo luz, y cómo nosotros también podemos aprender para predicar el Evangelio, para ir a las personas, que no haya excepción de personas, que debemos de ir a cualquier tipo de persona para predicarle el Evangelio, para enseñarle de que debe de arrepentirse. Gracias por estar conectados, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a quedar por ahí para este día. Recuerden que estamos invitando para el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando el tema de fundamentos bíblicos. Estamos a través de esta emisión radial, recuerde, de lunes a sábado a las 7 de la mañana, hora colombiana, para que se conecte, para que invite a otros hermanos. De lunes a sábado a las 7 hora colombiana. Oren también por mi salud, oren también por los recursos que necesito para seguir pagando la internet y predicar, y pues también poder tener los recursos para poder tener lo que se necesita, lo que necesitamos para nuestra parte en la casa también. Vamos a orar, vamos a terminar por esta mañana, y gracias por conectarse, hermanos. Gracias por orar por este siervo, por mi familia. Gracias por estar siempre pendiente de estos programas. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta mañana. Gracias por su amor y su bondad. Gracias, Padre, porque nos permite conectarnos a través de esta emisora radial de Mensaje de Amor para la Salvación. Gracias por mis hermanos. Gracias, Padre, porque usted permite que podamos cada día alentarnos, animarnos, redarguirnos, exhortarnos con tu palabra. Gracias, Padre, que nos permite mirar estas enseñanzas de su Hijo Cristo, la manera como Él caminó, como oró, como nos enseña, Padre, cada día a renovarnos, a cambiar, a ser más como Él, a buscar esa plenitud, ese crecimiento, Padre, esa madurez que queremos en Cristo, para poder
glorificarle y honrarle. Gracias, Padre, por este día, por esta mañana. Gracias por sus bendiciones en Cristo. Gracias porque podemos estudiar la palabra. Bendiga mucho esta emisora radial. Bendiga a todos sus hijos que predicamos ahí. Bendiga mucho a los administradores, al director. Bendiga mucho, Padre, internet. También, Padre, rogamos por las peticiones de nuestro corazón para este año. Rogamos para que usted nos bendiga, usted nos ayude, Padre. Rogamos para que mire nuestra parte de la salud y que sea fortalecida. Padre, para que sea usted bendiciones con un sostenimiento y para que podamos seguir trabajando a tiempo completo. También para que usted ayude a mi familia, a mi madre a conseguir un trabajo, y pues también para que nos ayude, Padre, con esa parte que necesitamos acá en la casa, con la parte económica para poder pagar las deudas o pagar las cosas que necesitamos, los impuestos. Gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias por la bendición tan grande que recibimos de su palabra. Bendiga a su pueblo, bendiga a sus hijos, bendíganos a todos para que podamos glorificarle y honrarle en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. En el nombre de Jesucristo oramos, rogamos y suplicamos todas estas cosas. Amén. Amados hermanos, bendiciones, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Les hablamos desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia. Colombia, Medellín, Antioquia. Le mandamos un abrazo fraternal. Siempre es un deseo estar con ustedes a través de esta emisora radial. Podamos edificarnos, que este año podamos trabajar mucho mejor y que podamos estar conectados y nos amamos, hermanos. Queremos saludar a nuestra hermana Marcelina Estrella. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones hasta allá, hasta México, Obregón. Alba Rocha, Dios le bendiga también. Buenos días para usted, para su familia. Ana Estrada, Dios le bendiga. Bendiciones también. María Blanco Pérez, bendiciones, hermana. Bendiciones para su familia, a todos los santos. Neida Cabrera, Ana Estrada. Miriam Natividad, Dios le bendiga, hermana. Desde acá de Colombia, hasta donde usted se encuentre. Gracias, hermanos, por estar conectados. Gracias a usted, a todos los que se conectan y que están, hermanos, ahí, siempre compartiendo. Bendiciones, hermanos, hermanas. Recuerden, si Dios lo permite, entonces mañana tenemos otra vez estudio a las 7 de la mañana, hora colombiana. Recuerden compartir, recuerden que estamos ahí ayudándonos los unos a los otros. Recuerden que tienen preguntas, comentarios, póngalo ahí en el chat, o me pueden hablar por mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, me pueden buscar ahí, o también me pueden agregar al WhatsApp más 57 313 769 2224. Ese es mi WhatsApp para que me agreguen y podamos hablar, podamos charlar y también podamos estudiar de la palabra de Dios. Bendiciones, me despido de acá hasta donde usted se encuentre. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Bendiciones, mis amados hermanos. Feliz día.